Y si no me equivoco, nos quedamos en el ejercicio 77. Así que debemos de continuar a partir del ejercicio 76. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos conformes, chicos? Continuamos a partir de la 76. Listo, muchachos. Bien, ¿qué dice? Dice, un móvil con MRV en T0 dice que tiene una posición igual a x-4. Entonces es obvio que esa posición inicial es de -4. Luego dice que su velocidad es de 5, su velocidad inicial obviamente es de más 5, sabiendo que 2 segundos después su posición es de 2, o sea, pasan 2 segundos y su posición final es de más 2. Determina la velocidad para dicho instante. Entonces, yo lo que necesito es obviamente la aceleración debido a que es un MRUV. Entonces, de la ecuación de la posición, nosotros vamos a determinar a la aceleración. Esto vale 2, esto vale -4, esto vale más 5, el tiempo vale 2, un medio de A por 2 al cuadrado. De acá vamos a despejar la aceleración. ¿Cuánto sería? -2, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, una vez calculada la aceleración, podemos calcular la velocidad, ¿no? Velocidad final igual a inicial más aceleración continua. Velocidad inicial es más 5, la aceleración es de -2 y el tiempo es de 2 y con eso nos sale, ¿cuánto nos sale? 5 menos 2. 5, perdón, menos 4 más 1. Y esa sería la velocidad. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sencillo el ejercicio. Ecuación de la posición, ecuación de la velocidad. Vamos a la 75. Dice, determine la eficiencia de un motor en el que la potencia útil es el 40% de la absorbida. Entonces, la potencia útil viene a ser el 40% de la potencia absorbida. Esta potencia absorbida lo voy a pasar a dividir y potencia útil sobre potencia absorbida es igual a 40%. Oye, pero útil entre absorbida es eficiencia, ¿no? Obviamente, la eficiencia es 40%. Pues. La respuesta es dedo, ¿no? Problema ahí, gracias. Gracias, hermano. Vamos con el siguiente. A ver, dice, el motor de una grúa para levantar un container a 2 metros por segundo ejerce una fuerza de 400.000 newtons. Entonces, aquí nomás. Problema 74. Me dice que la fuerza de la grúa, la fuerza que ejerce la grúa es de 400.000 newtons. ¿Ya? Y dice que esto sube un container a una rapidez de 0,2 metros por segundo. Es obvio que esa rapidez debe ser constante, ¿no?
Determine la potencia desarrollada. Bueno, obviamente este problema es bastante directo, porque la potencia desarrollada por la grúa simplemente será fuerza por rapidez. ¿Cuánto vale la fuerza? 400.000. Esta de acá lo voy a poner como K de kilo por 0,2. Entonces, la potencia nos salió 80 kilowatts. Esa sería la potencia desarrollada por la grúa, ¿no? 80 kilowatts. ¿Y cuánto te pides? Kilowatts. Clave enana. Bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? Todo bien, profe. Vamos a continuar entonces. Vamos a seguir con los ejercicios. ¿Ya? Vamos con la 73. Dice, los astronautas de una nave interestelar que se desplazan a una rapidez de 0,8 c, no O,8. Respecto a la Tierra, llevan sus relojes de la nave 30 días exactos de viaje. Entonces, el tiempo en movimiento es de 30 días. Dice, el número de días que han estado viajando según el centro de la Tierra, o sea, me piden en tiempo en reposo. Según la estación en la Tierra, ¿cuántos días han estado viajando? Bien. Obviamente vamos a utilizar la teoría de la relatividad especial, ya que el tiempo en qué? El tiempo en movimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al tiempo en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. El tiempo en movimiento es de 30, el tiempo en reposo es de x, por la raíz cuadrada de 1 menos v entre c, que es 0,8, obviamente. 0,8 elevado al cuadrado. Ya ven, ¿cuánto sale eso? 30 es igual a x por 0,8 al cuadrado es 0,64. 1 menos 0,64, 0,36. Raíz cuadrada 0,6. O sea que aquí me va a salir 50. ¿Cuántos días han estado viajando según la estación en la Tierra? 50 días. Vamos con la 72. En la 72, pues nos dice que una luz de frecuencia F, entonces la frecuencia del fotón simplemente es F, incide sobre un panel fotovoltaico. La función de trabajo del panel es phi. Entonces ponemos la función trabajo, le han puesto phi. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es la energía cinética máxima de los electrones emitidos? Bueno, tú sabes pues, que la energía del fotón es igual a la función trabajo más esta energía cinética. Entonces, esto de acá sería h por la frecuencia del fotón y este phi pasa a restarse, que sería h por frecuencia umbral, y así despejaríamos la energía cinética de los fotoelectrones. Y factorizando el h sería frecuencia del fotón menos frecuencia umbral. ¿No? Esta es la ecuación que debo de encontrar. ¿Cuál es? Bueno, simplemente no está así expresado, está expresado de esta manera. La energía del fotón h por f y el phi lo paso a restar. Así está expresado.
para que la clave sea peso. La clave es reciclo. Vamos con la 71. En la 71, ¿alcanza acá la 71? No, vamos a entrar un poco más fácil. Así que voy a tomar una foto. Ahí está. ¿Alguna pregunta con respecto a esos dos ejercicios? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Sigamos entonces. Vamos con la 71. Dice, un objeto de 12 centímetros de altura, tamaño del objeto 12 centímetros. Se ubica frente a una lente convergente de 40 centímetros de distancia focal. Distancia focal, 40 centímetros. Generándose una imagen invertida de 20 centímetros de altura. Tamaño de la imagen, ¿cuánto? 20 centímetros. Pero a mí me dice que se genera una imagen invertida. Y si la imagen es invertida, ¿está en la zona real o en la zona virtual? Real. Zona real, La zona ¿no? real. Toda imagen invertida es real. Me pide indicar verdadero o falso. La potencia de la lente. Bueno, es una lente convergente, así que su potencia es positiva. Y recuerda que la potencia de la lente es 1 sobre distancia focal, pero la distancia focal debe estar en metros. Así que será 1 entre 0,4, porque 40 centímetros es 0,4 metros. Esto es 4 entre 10, 2 quintos, el 5 sube, sería 5 medios, y esto sería 2.5 dioptrías, que son las unidades de la potencia. Verdadero, el primer enunciado. La distancia del objeto a la lente es 64. Bueno, recuerda que la relación de tamaño es la relación de distancias. Entonces, el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, que obviamente sería 20 entre 12, cuya proporción sería de 5 a 3. Le ponemos una K, le ponemos una K, esa misma proporción también será la proporción de distancias. Distancia de la imagen entre distancia del objeto. Entonces, ahora que ya tengo la proporción, yo puedo calcular ya fío. 1 sobre distancia focal que vale 40 es igual a 1 sobre distancia de imagen que vale 5K y es positivo porque está en la zona real, más 1 sobre O que vale 3K. A ver, acá, díganme cuánto vale K, por favor. $64 tercios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi O, que vale 3K, pues sería 64, ¿no? Centímetros. ¿Confirma? Y el último, la distancia de la imagen a la lente, bueno, es el I, ¿verdad? Y el I sería 5K. O sea que sería
340 tercios centímetros. Obviamente no es 100. Falso sería el último. En todo caso, los enunciados serían verdadero, verdadero, falso. No, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, profe. Bueno, continuamos entonces, chicos. Dice, un objeto se ubica a 20 centímetros de un espejo esférico. El O vale 20 centímetros, no sé en qué espejo me encuentro. Dice, generándose una imagen que se ubica a -4. Muy bien. Determina el radio de curvatura de dicho espejo. Ya eso es lo que voy a aplicar fijo, ¿no? 1 sobre distancia focal va a ser igual a -1 entre 4 más 1 sobre 20. A ver, ¿cuánto vale esa distancia focal, chicos? -5. ¿Qué significa que me salga -5? Que el espejo es convexo. Nada más, el radio sería 10 centímetros. El signo, recuerda que te lo da el tipo de espejo, ¿no? Respuesta 10. Vamos con la 69. ¿Qué nos dice la 69? Un rayo de luz parte de un medio de índice de reflexión 2. ¿Ya? O sea, el índice 1 es 2. El ángulo de incidencia no conozco. Pero me dice que el otro índice que pasa a otra sustancia que es aire, cuyo índice es 1, y el ángulo de refracción tampoco conozco. Pero lo curioso es que a mí me están pidiendo ¿qué cosa? Ángulo crítico. ¿Qué es ángulo crítico? Ángulo límite. Entonces, el ángulo de incidencia es el límite cuando el ángulo refractado vale ¿cuánto? 90. Aplicamos la ley de límite. Índice 1 por el seno del ángulo límite igual a índice 2, porque el seno del ángulo de 90 es 1. Acá me sale 2 por el seno del ángulo límite igual a 1. El seno del ángulo límite sería 1/2 y obviamente el ángulo límite sería 30 grados. Vamos con la 68. Que nos dice el problema 68. Dice lo siguiente. Tengo un cable por acá. Vale. Ahí está la corriente. Acá hay un conductor y acá hay una partícula. Entonces, la corriente fluye a la derecha. Los 4 dedos, ¿no? Tengo que dibujar el campo magnético. Voy a la mano derecha. Corriente es mi pulgar. Y mis 4 dedos estarían saliendo por la parte superior. Si el campo magnético sale, significa que es un puntito. Y recuerda, pues, que cuando se ve al conductor, el campo sale de un lado y entra hacia otro lado. O sea que por aquí el campo será entrante.
Entonces, yo ya tengo velocidad, yo ya tengo campo. Si quiero la fuerza magnética, necesito el signo de esa carga. Y el signo de esa carga es positivo. Entonces, con eso yo ya puedo dibujar mi fuerza magnética con regla en la mano derecha. Los 4 dedos son el campo y es entrante. Mi pulgar es la velocidad y debe de apuntar hacia arriba. Ahí está mi mano. Y como la carga es positiva, la fuerza magnética sale de mi palma. Y si sale de mi palma, entonces la fuerza magnética apuntará hacia la izquierda. Entonces mi respuesta sería dedo. ¿Todo bien, chicos? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir la última de cómo ubicó la fuerza magnética, porfa? Claro, recuerda que tanto la dirección del campo magnético por un conductor y la fuerza magnética de una carga van a ver a la mano derecha. Entonces, cuando tú vas a ubicar la fuerza magnética, los 4 dedos son el campo, la velocidad es el pulgar y la fuerza magnética es tu palma, que puede salir de ella o puede entrar a ella. Si la carga es positiva, la fuerza magnética sale de tu palma, como si fuera una telaraña, sale. Y si la carga fuera negativa, la fuerza magnética entra, ¿no? Como si estuvieran hincando. Entonces, como el campo magnético es entrante, mis 4 dedos tienen que ingresar. Como el pulgar es la velocidad, mi pulgar debe estar apuntando hacia arriba. Y como la carga es positiva, la fuerza magnética sale. Por eso que apunta a la izquierda. Ah, ya, profe, ya la vi, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Continuamos, chicos? Bien, continuamos entonces, chicos. Vamos con la 67. Bien, ¿qué dice la 67? Pues tenemos un circuito eléctrico.
Ya, acá hay dos resistencias. Seis y tres. Acá hay una de 8. Y acá es 50 voltios. Y acá hay un amperímetro. Muy bien, ¿qué me piden? Ahí a la lectura del amperímetro. Pero creo que todos estarán de acuerdo con que la corriente que va a pasar por el amperímetro es la corriente que justo llega a la fuente. Gracias. Salud. Gracias, chicos. Chicos. Entonces, la corriente que sale de la fuente pasa por aquí, se reparte, se junta, pasa por acá. Entonces, la corriente que sale de la fuente y la que llega a la fuente es la que va a pasar por el amperímetro. Yo quiero saber cuánto indica el amperímetro, hay que calcular cuánta corriente está saliendo de la fuente. Para eso yo necesito el voltaje de la fuente, que vale 50, y necesito el R equivalente. Háblame. Está fácil, ¿no? 10. 10. Muy bien. Con eso es obvio que el I cuánto vale. 5 amperios. Y eso es lo que marca el amperímetro. Muy sencillo. Nada del otro mundo. 66. ¿Qué dice? Una carga de menos 3 milicoulombs. ¿Ya? Tengo una carga de menos 3 milicoulombs. Se ubica en una región donde existe un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Muy bien. Ese campo eléctrico es de 10 al cubo y Newton por Coulomb. ¿Ya? O sea que apunta a la derecha. Pero como la carga es negativa, obviamente la fuerza eléctrica apuntará a la izquierda, ¿no? Dirección contraria. Y justo eso me pide. Me pide calcular la fuerza eléctrica. Bueno, primero voy a calcular su módulo, que obviamente será intensidad de campo por carga. Entonces, el módulo de la fuerza eléctrica será 10 al cubo, que es la intensidad de campo, y esto es valor absoluto de la carga, que será 3 mili, que es 10 a la menos 3. Acá se elimina, y la fuerza eléctrica, su módulo, su intensidad será de 3 newton. Pero tú sabes que la fuerza eléctrica es un vector, así que como la carga es negativa, la fuerza eléctrica y el campo tienen direcciones contrarias. Por eso será menos 3 newtons. Sencillo, ¿verdad? Clave de. Vamos con la 65. ¿Qué nos dice la 65? Nos dice, un bloque de hielo de 20 gramos a 0 grados Celsius. Ya tengo hielo. 20 gramos a 0 grados Celsius. Se le suministran 2000 calorías. Calor son 2000 calorías. Me pide la temperatura final. Bueno, primero lo primero. Ustedes saben que acá hay un esquemita. Ese hielo que se encuentra a 0, primero debe de pasar a agua 0. O sea que primero ganan calor de transformación, que obviamente es quema. La masa, que vale 20, y el calor latente, que vale 80, te dan 1600 calorías. Significa que de las 2000 calorías que te han dado, 1600 se gastan para que se vuelva agua. Una vez que se vuelva agua, o sea, esto ya no es hielo, ahora es agua. Agua. ¿A cuánto? A 0 grados, ¿no? Porque en la transformación no hay cambio de temperatura. Esto ya lo puedo elevar hasta una temperatura que no conozco, porque me sobra calor. Entonces le elevo hasta una temperatura final, que lo voy a poner X.
O sea, acá es calor sensible, o sea, se mata. Y ese calor sensible debe ser lo que me falta, porque son 400 calorías. Calor específico del agua que es 1, la masa del agua que es 20, y la variación de temperatura que es 0x, obviamente es x. 20ava, 20. Entonces la temperatura final sería de 20 grados Celsius. La BBC. Bien, chicos, preguntas. Profe, si hubiese una fuente entre la resistencia de 8 y los paralelos de 6 y 3, ¿cambiaría en algo el procedimiento? Subieron una fuente acá. No, a la derecha del 8. Aquí. Sí, ahí. Si hubiera otra fuente de estos, ¿Qué cosa? si hubiera otra fuente parecida a ella, con otro valor. Ajá, sí, otra fuente. Ah, claro, pues tú, bueno, no es que cambie, o sea, igual va a ser la corriente del circuito, pero ahí tendrías que aplicar, pues, la segunda ley de Kirchhoff. Claro, Ya, si tu profe. fuente tiene el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, esta fuente genera una corriente, una única corriente que sería en sentido horario. Si tu fuente también genera un sentido horario, las fuentes se suman. Y a más fuente, más voltaje, ¿no? Entonces tu corriente sería más grande. Pero si tu fuente estuviera colocado tal que generaría un sentido de corriente antihorario, entonces se resta. Entonces, a menos fuente, menos voltaje y tu corriente sería menos. No sería tan directo, sino que sí se aplicaría aquí. No, acá sí es directo. Ya, gracias, profe. Ya, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Bien, continuamos entonces. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos con la 64. ¿Y qué nos dice? A ver, la 64. Bueno, dice que un bloque de masa M se lanza en un piso liso con una rapidez inicial de 10, obviamente metros por segundo, sobre un resorte cuya constante elástica vale 80 newton por metro. Y lo comprime 0.25, o sea, X es 0.25 metros.
Me pide la masa del bloque. Este problema es bastante obvio, bastante sencillo. Es obvio que acá hablamos de una energía cinética y acá hablamos de una energía potencial elástica. Y ambas energías están en equilibrio, ¿no? O sea, toda la energía cinética que tiene la rapidez se va a transformar en potencial elástico. Entonces acá simplemente se resuelve igualando energía potencial cinética por elástica. Esto es un medio de la masa por 10 elevado al cuadrado. Y esto es un medio de K por X. ¿Cuánto vale X? 0.25 elevado al cuadrado. La de 100 entre, bueno, o sea, un medio, ¿no? 100m igual a 80 por, bueno, 0.25 es un cuarto. Un cuarto al cuadrado o un 16avo. Entonces se va el 0, se va el 8, un medio, el 10 pasa a dividir, y la masa sería un 20avo, que obviamente es 0,05 kilogramos. ¿No? Clave enano. Enano es la clave. Vamos con la 63. Dice, un móvil de 4 kilogramos, masa, acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Por acción de la fuerza F, que vale, no me dice cuánto. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2, me pide la magnitud de F. Esto es mi X. ¿Ya, muchachos? El problema es bastante obvio. Aquí está el bloque. Y aquí está jalado por la fuerza F, esto que está avanzando. Entonces acá lo único que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, peso normal, la F y el rozamiento. Entonces ahí está el rozamiento, aquí está el peso, aquí está la normal, el peso vale 40, la normal vale 40, y este rozamiento que obviamente sería 8, porque mu por la normal es el rozamiento. Entonces como esto está acelerando, es bastante obvio lo que voy a aplicar. Fuerza resultante, masa por aceleración. F menos 8 igual a la masa, que vale 4, por la aceleración, que vale 2. Y 8 más 8, 16 newtons. Y esa sería la respuesta. La clave D. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe. Vamos a continuar entonces.
con la, esto es 63, con la 62 y con la 61. A ver. ¿Qué nos dice la 62? Muy bien, tengo la ecuación de la posición de un móvil, que es 12 más 6t menos t al cuadrado, donde x determina la distancia recorrida en 0 y 8 segundos. Bien, recuerden que cuando me piden distancia recorrida y tengo la ecuación de la posición, lo que yo necesito es hallar la ecuación de la velocidad, que obviamente es 6 menos 2t, con lo que descubro que el movimiento es desacelerado. Entonces, estamos en un movimiento desacelerado. Significa que la rapidez va a disminuir. Entonces, el móvil, su velocidad se hace 0 para un tiempo de 3. En pocas palabras, el móvil solamente ha avanzado 3 segundos. Entonces, el móvil, si yo lo esquematizo, el móvil se encuentra aquí, avanzando, pero solamente lo va a hacer durante 3 segundos, ya que aquí se ha detenido. Entonces ahí estamos con 3 segundos. Pero todavía me pide la distancia recorrida en 8 segundos, de 0 a 8 y 8. Eso significa que si avanza 3, tiene que regresar 5 segundos. Entonces yo tengo dos distancias. Una de ida, que voy a poner de 1, y uno de regresar. Entonces la ida es una MRU. En la ida, nosotros tenemos a un movimiento desacelerado, donde la rapidez inicial es de 6, donde la aceleración es de 2, la aceleración es de 2, y el tiempo simplemente es de 3, y la rapidez final es de 0. Entonces, con esa información, ¿se puede calcular D1? Sí, se puede calcular D1 con esta formulita, ¿no? Rapidez inicial más rapidez final entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, D1, ¿a qué sería igual? 6 más 0, 6, 6 entre 2, 3, y 3 por 3, y 9. Tengo 9 metros. Ahora, en la regresada de regreso, estamos frente a un movimiento acelerado, porque empieza de 0 y comienza a acelerar hacia la izquierda, donde la rapidez inicial es 0, la aceleración es la misma, vale 2, pero el tiempo es de 5. Tengo menos datos, pero lo suficiente, porque ahora yo puedo calcular la distancia de 2 con esta formulita. Rapidez inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde la rapidez inicial vale 0, es un movimiento acelerado, eso está más. Un medio de 2, 1, y 5 al cuadrado, 25 metros. Por lo que la distancia recorrida simplemente será de 1 más de 2. 9 más 25, 34 metros. Y esa sería la respuesta. Esta es la forma de resolver dicho ejercicio. Clave enano. Profesor, ¿puede repetir la primera parte, por favor? Claro, cada vez que tú tengas la ecuación de la posición y a ti te pida distancia recorrida, tú tienes que identificar qué tipo de movimiento es, acelerado o desacelerado. Porque si es un movimiento desacelerado, en un determinado momento se va a detener y luego, si es que sigue transcurriendo el tiempo, va a regresar. Entonces, desacelerado de ida, acelerado de regresar. Pero si el movimiento es acelerado, no hay que analizar nada, el móvil siempre va a tener una sola dirección.
Por lo tanto, la distancia se calcularía con una sola fuerza. Acá, por la ecuación de la velocidad, mi movimiento es desacelerado. Esta es la ecuación de la posición, aquí está la ecuación de la velocidad. La velocidad inicial es más 6 y la aceleración es menos 2, que es desacelerado. O sea que la velocidad sí se hace 0. Cuando esta velocidad se hace 0, es bastante obvio que el tiempo es 3 segundos. Eso significa que el móvil avanza 3 segundos, se detuvo, pero como aún sigue pasando tiempo, porque a mí me piden hallar distancia recorrida para 8 segundos, pero solo avanzó 3, entonces de regresada son 5 segundos. Ahí están mis 8. Obviamente que a más tiempo, más distancia. Entonces acá está la distancia de 1, aquí está la distancia de 2. La ida es desacelerado, rapidez inicial 6, aceleración que vale 2, su tiempo que vale 3, y su velocidad final que se hizo 0. Entonces con esos datos se puede calcular la primera distancia que caminó, que es de 1. Y de regresada ya es acelerado, ¿no? Esto es lo que es hacia la izquierda, velocidad inicial 0, la aceleración es la misma, el módulo, obviamente, y el tiempo es de 5. Ya entendí. ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Listo. Sigamos entonces. Vamos con la 61. Y en la 61 solamente nos pide identificar la dirección del campo magnético. Aquí está XY. Y aquí está el conductor. Recuerda que de esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Cuando tú puedes observar al conductor, el campo magnético solo tiene dos direcciones, ¿no? Entra por un lado y sale por el otro. Entonces, la corriente tiene este sentido. Entonces, las zonas son la zona de arriba y la zona de abajo. Todos los puntos de arriba van a tener la misma dirección y todos los puntos de abajo van a tener también la misma dirección, solo que son opuestos. Por un lado entra, por otro lado sale. Y por la regla de la mano derecha, mi pulgar es la corriente y mis 4 dedos están entrando. Entran. Por lo tanto, aquí el campo magnético es entrante. Y por cualquier punto, pero que esté arriba, es entrante, ¿no? Hasta. Entonces, si por esta zona el campo entra, por la otra zona, ¿qué hace el campo? Sale, porque está girando. Entra por acá, sale por aquí. Y como me piden la dirección del campo en el origen de coordenadas y el origen de coordenadas está abajo del conductor, entonces la dirección será saliendo. Clave dedo. Pregunta 60.
Me piden flujo. Aquí está X, Y, Z. Ya. Ahí tenemos la figurita. Aquí está la cara A, C, L. Esto es A, B, C. Y el campo magnético se encuentra en el eje menos Z. O sea, está entrando. Ahí está el campo magnético, ¿no? Que obviamente es menos 20 K Tesla. Y a mí me pide determinar el flujo magnético que atraviesa la superficie ABC, o sea, este triángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese área, esa superficie está conformado por un lado que se encuentra en el eje X y por otro lado que se encuentra en el eje Z. ¿Eso qué significa? Que todo vector que se encuentre en el eje X no va a atravesar esa área, va a ser paralela. Y todo campo, todo vector que sea paralelo al lado AB, o sea, al eje Z, tampoco lo va a atravesar. Va a ser paralelo. ¿Y el campo en qué eje se encuentra? En el eje Z, que es paralelo a este lado. No lo atraviesa. El campo no atraviesa el área. ABC. Eso significa que su flujo, ¿cuánto va a ser? Acuérdense, ¿eh? Si tu campo magnético es paralelo a uno de los lados, basta con uno de los lados de tu área, entonces el campo no lo atraviesa y el flujo vale 0. ¿Ya? El campo es paralelo al área. Pon por acá. El campo magnético es paralelo al área. Suficiente con que el campo magnético sea paralelo a uno de los lados y es paralelo a todo el área. O sea que no lo atraviesa. O sea. Bien, vamos con la 59. A ver, ¿qué nos dice la 59? Tenemos una gráfica de energía cinética versus frecuencia. Frecuencia del fotón, ¿no? Y tenemos dos placas. Una de litio y una de sodio. Esta es la de litio y esta es la de sodio. Bueno, muchachos, ustedes deben de recordar lo siguiente, ¿verdad? Que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética. Y que esta energía del fotón es igual a H, o bueno, esto es H por frecuencia del fotón igual a H por frecuencia umbral más energía cinética. Entonces, si la energía cinética vale 0, se cumple que la frecuencia del fotón y la frecuencia umbral, ¿cómo son? Habla. Iguales. Eso significa que cuando la energía cinética es 0, esta frecuencia del fotón, ¿a qué es igual?
a la frecuencia umbral. Entonces acá tenemos a la frecuencia umbral del litio y aquí tenemos a la frecuencia umbral del sodio. O sea, estos valores de frecuencias, que son las de un fotón, se igualan a frecuencias umbrales, porque la energía cinética es cero. Pregunta, ¿qué frecuencia umbral es más grande? ¿La del litio o la del sodio? ¿Qué frecuencia umbral es más grande? ¿La del litio o la del sodio? Obviamente la del sodio es más grande, pues, ¿no? Y si la frecuencia umbral del sodio es más grande, su función trabajo también va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Confirman, chicos, están siguiendo. Listo. Entonces, como la frecuencia umbral del sodio es más grande, su función trabajo obviamente también es más grande. Muy bien. Pero para una misma energía del fotón, para un mismo fotón, aquel que tenga más función trabajo, ¿tendrá más energía cinética o menos energía cinética? A ver. Porque recuerda que la función trabajo es constante, ¿no? Es propio de la placa. La función trabajo no depende de la frecuencia incidente, depende de la placa. Entonces, vamos con el primer enunciado. La función trabajo del litio es mayor que la función trabajo del sodio. No falso, la función trabajo del sodio es más grande. Las rectas mostradas tienen que ser paralelas. Sí, toda la gráfica siempre va a ser paralela a la otra. No pueden ser diferentes. Eso es por teoría, ¿ya? Así está explicado este efecto. La función trabajo del litio es menor que la función trabajo del sodio verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. Clave base. Es lo único que te pregunto. La 58 también es teórico. ¿Se acuerda de la teoría Louis de Broglie? ¿Sí? ¿Con qué experimento fue comprobado eso? Con la refracción de los electrones, ¿no? Y eso obviamente permitió construir un microscopio de electrones, ¿no? Clave casa. En la 58 la clave es casa. En la 57, bueno, un espejo convexo, eso es teoría. La imagen de un espejo convexo siempre será virtual, obvio derecha, pero de menor tamaño. ¿Dónde dice eso? Virtual derecha y de menor tamaño. Dedo. La clave también será dedo en la 57. La 56 también es teórico. Respecto al efecto fotoeléctrico, en el caso que solo la longitud de onda de la radiación incidente disminuya, indica verdadero o falso. Y tú sabes que si la longitud de onda se hace más pequeña, la energía del fotón se hace más grande o más pequeña. Más grande. Obvio, ¿no? A menor longitud de onda, más energía. Entonces, la frecuencia umbral del material aumenta. Pero la frecuencia umbral del material no depende de la energía del fotón, depende del tipo de material, ¿no? Eso no tiene nada que ver, falso. La energía cinética de los fotoelectrones aumenta. ¿Qué me acabas de decir? Si la longitud de onda disminuye, la energía del fotón aumenta. Y si la energía del fotón aumenta, esta vaina es constante. Esto nunca va a aumentar o disminuir. ¿Quién es el único que le queda aumentar? A la energía cinética. Entonces sería verdadero el segundo. Tercero, ¿disminuye el número de fotoelectrones? No. Para que aumente o disminuya
la cantidad de fotoelectrones tiene que aumentar o disminuir el tamaño de la fuente, no la energía, sino el tamaño, ¿no? Y al tamaño de la fuente, ¿cómo se le llamaba? Intensidad, ¿verdad? Intensidad. Entonces, ¿disminuye el número de los fotoelectrones emitidos? No. Con disminuir la longitud de onda que provoca aumentar la energía del fotón, no voy a disminuir, ni siquiera voy a aumentar el número de fotoelectrones, ¿no? Nada que ver. Si dijera aumenta, también sería falso. Entonces sería falso, verdadero, falso. Clave enano en la 56. 55. Respecto a un cuerpo negro, indique verdadero o falso. Emite todo tipo de radiación electromagnética. Sí, pues no, el cuerpo negro es aquel cuerpo ideal que puede absorber cualquier radiación y puede emitir también cualquier radiación. ¿Fue propuesto por Albert Einstein? No, fue propuesto por Max Planck. ¿Su explicación se basa en la mecánica clásica? No, su explicación se basa en la mecánica cuántica, que es la cuantización de la energía, que la luz está hecha de pequeñas unidades llamadas cuantos, ¿no? Eso no es física clásica, así que también sería falso, ¿no? Así que sería verdadero, falso. Clave beso en la 55. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, ¿podría repetir la 60, porfa? ¿Por qué no podía considerar el área que se forma en el eje X y Y? ¿Cómo? ¿Por qué no podría considerar el área que se forma entre el eje X y Y? Porque eso es solo cuando haya flujo. Por ejemplo, si a mí me hubiera pedido hallar el flujo de la cara A, C, D, E, o sea, de este rectángulo, entonces yo puedo observar que efectivamente el campo obviamente está ingresando a esa cara, ahí sí hay flujo. Y cuando hay flujo, una forma práctica de calcularlo es más o menos intensidad de campo por área proyectaria. Y el área proyectada de ABCDE, ¿no?, de este rectángulo, sería justo el área de este rectangulito que es XY. Pero a ti no te está pidiendo el flujo de este rectángulo de ACDE, no te está pidiendo eso. A ti te está pidiendo el flujo de la cara del área ABC, que es el triángulo que está acá arriba en el techo. Entonces, ese campo atraviesa esa área. Si lo atraviesa, entonces sí hay flujo. Y si sí hay flujo, más o menos campo por área proyectada. Pero no hay flujo. ¿Por qué? Porque si el campo es paralelo a uno de los lados de esa área, no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, el campo es paralelo al área y por lo tanto el flujo vale cero. Si el flujo vale cero, no hay área proyectada, no hay nada. Ya no se aplica esa vaina. Ya, profe, ya entendí. Gracias. Solo aplica esa formulita cuando tú aseguras que el campo sí va a atravesar al área que a ti te den. Uy, aquí te pueden dar varias áreas, ¿no? La de esta cara de la izquierda, la de esta carita, la del rectángulo, la del triángulo de arriba, del triángulo de abajo. Por eso es que no es que tú apliques de frente. Tú primero fíjate si tu campo va a atravesar el área que a ti te van a indicar, ¿ya? Para que apliques esa formulita. Si es paralelo, el coeficiente es cero, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? A ver, en el chat creo que... La 55. A ver. ¿Qué decía la 55? Ya, con respecto al cuerpo negro, ¿no? Emite todo tipo de radiación electromagnética. Sí, esa es la definición. Un cuerpo negro es un cuerpo ideal capaz de absorber cualquier radiación y de emitir también cualquier radiación. O sea, toda radiación que se le llega la absorbe
Y esa radiación que absorbe toda la emite, ¿no? Y puede absorber y emitir cualquier radiación, ultravioleta, rayos X, infrarrojo. Esa es la definición de un cuerpo negro. ¿Fue propuesto por Albert Einstein? No, la definición de un cuerpo negro y cómo funciona fue definido por Max Planck. ¿Su explicación se basa en la mecánica clásica? No. Para explicar la radiación que puede absorber y emitir un cuerpo negro, a la energía, a la luz, a la radiación, se le debe de atribuir un carácter cuantitativo. ¿Qué significa? Que la luz tiene pequeñas unidades que obviamente Max Planck le llamó cuantos. Eso es la cuantización de la energía, la cuantización de la luz, y eso es a partir de ese hecho de cuantizar la energía de la luz, o sea, decir que la luz está hecha de pequeñas cositas llamadas cuantos, es que inicia la famosa mecánica cuántica. Ya no la mecánica clásica, donde se dice que la luz es una emisión continua de energía, no está hecho de algo más pequeño, no lo puedes hacer más pequeño, es una emisión continua e infinita de energía, ¿no? Eso obviamente es falso. ¿Ya? Por eso es que es verdadero, falso, falso. ¿Alguien más tiene algo que aclarar? La 56. ¿Ya? ¿Qué dice la 56? Ya, respecto al efecto fotoeléctrico, en el caso de que solo la longitud de onda de la radiación incidente disminuye. Bueno, nosotros debemos de recordar pues, que la energía de un fotón se calcula como H por C sobre longitud de onda, o como H por F. Entonces yo debo de utilizar esta expresión porque me van a decir que la longitud de onda va a disminuir. Si la longitud de onda del fotón disminuye, su energía va a aumentar. Recuerda que si la energía del fotón aumenta, esta vaina es constante. Por lo tanto, lo único que aumenta es la energía cinética. Para que la energía cinética del electrón que va a salir de la placa aumente, tiene que aumentar la energía del fotón. Y para aumentar la energía del fotón, o aumento su frecuencia, o disminuyo su longitud de onda. Entonces, en ese enunciado me está diciendo que la longitud de onda disminuye. Por lo tanto, la energía del fotón va a ser cada vez más grande. Entonces, ¿la frecuencia umbral del material aumenta? No, pues no ves que la función trabajo es constante. H por F es constante. H es constante, la frecuencia umbral también es constante. La frecuencia umbral no puede aumentar, no puede disminuir. Es un valor constante y depende de la placa. Si es de litio, si es de sodio, si es de zinc, si es de cadmio. Esto va a depender de la placa. Así que, falso, no tiene nada que ver. La energía cinética de los fotoelectrones aumenta, claro, pues como la longitud de onda disminuye, la energía del fotón aumenta, y eso significa que la energía cinética de los electrones que van a salir de la plaquita también van a aumentar. Verdadero. ¿Disminuye el número de fotoelectrones emitidos? No, no. Para que disminuye o aumente la cantidad de fotoelectrones que salen de la placa, no tiene nada que ver la energía. Lo que tiene que variar es el tamaño de la fuente. Tengo una fuente de este orificio chiquito, tengo una fuente de este orificio más grande o más grande. Para que aumente o disminuya la cantidad de fotoelectrones que van a salir de la placa, tiene que aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Y al tamaño de la fuente se le llama intensidad. Entonces, si yo quiero que la cantidad de fotoelectrones disminuya o aumenta, entonces yo tengo que aumentar o disminuir también la intensidad, el tamaño de la fuente, no la energía. Si yo aumento la energía o disminuyo la energía, van a seguir saliendo la misma cantidad de fotoelectrones, solo que con más o con menos energía cinética. No se altera la cantidad. Por eso es que el último enunciado es falso. ¿Ya? La clave es enano. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quiera que aclare? ¿La 58? A ver, ¿qué dice la 58? Ah, ya. El estudio de Louis Victor de Broglie, bueno, es la teoría
ondulatoria de Luis de Broglie, pues, ¿no? Que fue comprobada por el experimento de la refracción de los electrones. Entonces, ¿qué tipo de microscopio crees que permitió construir? El de electrones, ¿no? Por eso que la respuesta es casi. ¿Algo más, chicos? Bien. Continuamos entonces. Vamos a continuar entonces, chicos, a partir de la 5. Ahí. Bueno, entonces, a partir de las 54, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué dice la 54? Se coloca un objeto a 60 centímetros frente a una lente convergente, ya, O vale 60 centímetros, de 30 centímetros de distancia focal. Y como es convergente, esa distancia focal es positiva. ¿Ya? Me pide determinar la distancia entre la imagen y la lente. Se me pide línea. ¿Ya qué vamos a aplicar? Fío nada más. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia de la imagen más 1 sobre distancia del objeto. A ver, despeja ahí cuánto vale ahí, por favor. 60. 60, ¿no? Positivo significa que está en la zona real. Eso sería todo. Ya termino. Clave casa. Vamos con la 53. ¿Qué nos dice la preguntita? Profesor, Dígame. en la 53 ahí nos quedamos con el profe Alex. Ah, ya, a partir de acá ya llegaron con Alex. Sí. Ah, ya, bien, entonces ya se terminó todo el material. Ah, ya, y justo sobre unos 5 minutitos, unos 8 minutitos. ¿No? Para ver, a ver, algo que quieran. ¿Vamos a tener clase el viernes a la tarde? ¿O ya no llega? Profesor. Ya no, profe. ¿O ya no llega? Ya no, ¿no? No. Consejos, profe. O sea, hoy es nuestra última clase. Sí, profe. Sí, profe. O sea, de acá, en teoría, ya no debería de verlos, ni escucharlos, No. ni que me revienten el inbox, ¿no? Con problemas. De este salón no sé que me revienten. Una chica en particular que me envía problemas tras problemas. Me hostiga peor que su flaco. Y reniega, ¿eh? Por respeto no decir su nombre, no sé qué, pero reniega. Ya, pero ¿me hace caso? Ya puedes, contéstame, ¿por qué me dejan bien? Bueno, mata la gente. Pero bueno, trato de apoyar a todos los que me escriben. Son varios, en realidad. Discúlpeme si hay alguien que hasta ahorita no le he respondido. Voy a tratar de responder hoy día. Faltan unos 10 mensajes. 10 mensajes que los he leído y los he dejado ahí. Hoy día voy a tratar de responder, chicos. Si es que hay alguien que me ha escrito al inbox para poder ayudar. Bien, chicos, ¿qué puedo decirles? ¿No? Mucha suerte el día del examen, que es este domingo, ¿no? Este domingo 23. Traten, pues, de que en su casa les apoyen. ¿En qué sentido? Que ese día nadie se conecte a internet. O sea, ese día nadie se me conecte. Nadie que vaya a estar con mi jueguito, que nada más quiere mirar su serie, su novela. Nadie tiene que conectarse a internet para que la señal sea lo más potente posible.
Ya estamos de acuerdo hasta ahí, tratar, ¿no? Yo me imagino que sí, en tu caso sí te van a apoyar por esto, ¿no? Para que des, recuerda estar súper concentrado, estés tranquilos, tranquilas. El examen realmente va a ser sumamente sencillo, no va a ser complicado. Sigan repasando o haciendo los ejercicios de manera tranquila, vuelve a repasar tus teorías, vuelve a repetirte las fórmulas, no es bueno, ¿no? A ver, ¿no? La teoría de Wien, de los últimos, ¿no? De física moderna, de óptica, de cinemática, de trabajo, de energía, de calorimetría, que son pocas en realidad, tampoco son bastantes. Eso como ejercicios mentales, ¿no? Con los demás cursos, con química, con biología, porque eso te va a dar seguridad, ¿no? Y si en caso no te acuerdas, siempre a la mano, eso es bueno. Siempre a la mano tengan, y ya me he cansado de decirlo, ¿no? Siempre a la mano tengan sus apuntes, su formulario, su cuaderno de teoría, por si A o B no te acuerdas de algo, al toque lo chequeas y es cierto, dos veces te lo repites y ahí queda. Porque cuando uno estudia y se olvida, ¿no? Pucha, no me acuerdo, ¿cómo era el sistema, por ejemplo, digestivo de los arácnidos? Y tú no tienes tu teoría, o está pucha desordenado, ¿dónde estará? ¿En qué archivo? ¿En qué eso estresa, eso cansa, y eso provoca de que tu confianza disminuye. Pero en cambio, si tú lo tienes ordenado, ¿no? Y tú comienzas a repasar y dices, ¿no? ¿Cuál es el sistema digestivo de los arácnidos? Tubos de Malpighi. Sí o no, no sé, se me acaba de ocurrir, no sé por qué se viene a la mente. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿O no? No. O sí, no sé, se me ocurre ese nombre. Entonces tú lo buscas, ¿es cierto o es falso? Es otra cosa. Entonces, como que afirma más tu confianza. Entonces, traten de hacer eso estos días. Traten de estudiar ya en las tardes. Ustedes, me imagino que no va a haber clases en las tardes, ¿no? Para que ustedes ya estudien, repasen, estén tranquilos y de esa manera pueden aumentar su confianza para el examen. Por parte de física, solo puedo decirles, chicos, de que va a estar súper sencillo. Van a ver, me van a dar la razón cuando vean las preguntas en física. Van a decir, esto estudiado para estas preguntas. Me he matado Dios, la mamada de esta vaina. Lo vas a destrozar. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Ya, chicos, por si acaso ese día voy a estar totalmente desactivado por si alguien intenta sacar una foto. ¿Ya? Por si acaso. Ya no voy a contestar a nadie, así que ni lo intentes, busca tal y demás que quieras, si es que quieres hacer eso, hacerlo, pero por mi parte no, yo lo veo de pésimo gusto. Ya han habido chicos que me han dicho, profe, ¿me va a ayudar, no? Y he dicho, Nel. Profe, ¿cuánto es? Nel. Y ese día voy a estar totalmente desactivado, no voy a responder a nadie, porque y tampoco espero que lo haga, realmente. Descuida, los chicos que me han dicho esa vaina, no voy a decir sus nombres, tranquilo, descuida, no. Simplemente, pues, me imagino que debe ser la desesperación del momento, son jóvenes, no es para que te despiden, no, estos chicos me han dicho tal cosa, son una basura. No, nada, no te preocupes. Pero igual se lo digo, no lo pienso. Y espero que tampoco nadie más intente hacerlo. ¿Ya, chicos? Mucha suerte en el examen, así que espero no verlos. Adiós. Cuídense, chicos, nos vemos. Un abrazo. Bye. Suerte para su examen.